Compañeras maestras, yo soy Luna. Listo. Y yo soy Cristina. El día de hoy les vamos a hablar sobre Aristóteles. Ok, Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico. Polímata es una persona que tiene grandes conocimientos sobre varias materias científicas o humanísticas. Él nació en la ciudad de Estagira, en el norte de Antigua Grecia, y es considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual del Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles lo apodan como el estagirita porque nació en Estagira o como el filósofo. Él nació en 348 a.C. en Estagira, reino de Macedonia, y murió en 322 a.C. a los 62 años por una enfermedad digestiva. Él fue educado en la Academia de Atenas y fue alumno de Platón. Tenía varias ocupaciones, aparte de filósofo, y era epistemólogo, biólogo, zoólogo, cosmólogo, crítico literario, matemático, científico, metafísico, filósofo político y ético. Sus alumnos fueron Alejandro Magno, Ptolomeo, Teofaso, Aristoceno, Eudemo de Rodas, Clero de Solos, Fanias y Neleo de Escepsis. Él fue discípulo de Platón y de otros pensadores durante 20 años en la Academia de Atenas, pero luego de que murió Platón, Aristóteles se fue a Atenas para ser maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia por casi 5 años. En la última etapa de su vida fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales aún se conservan 31. Él transformó muchas, si no todas, las áreas de conocimiento que abarcaba, y es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Para Aristóteles, a diferencia de su maestro, solo hay un único mundo en donde cada sujeto sensible está compuesto por materia y forma, siendo esta última su esencia. Entre muchas otras contribuciones que Aristóteles hizo, formuló la teoría de la generación espontánea, los principios de la no contradicción y las nociones de la categoría, sustancia, acto, potencia y el primer motor inmóvil. Para Aristóteles, la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la ciencia, y sus propuestas ejercieron una influencia sin par durante más de 2 milenios. Aristóteles tuvo 5 aportaciones que fueron las que hicieron que hubieran muchos cambios en esa época, porque en sus 62 años de vida, este gran científico y pensador griego aprendió sobre diversos temas, como cultura y ciencias. La primera sería el sistema formalizado del pensamiento. La lógica aristotélica plantea que la mente solo es capaz de reproducir relaciones tal y como son, así como la ciencia, o sea que esta es exacta y objetiva. Asimismo, introduce los juicios y los silogismos que eh, proponen diferentes, que se derivan de diferentes cosas, como por ejemplo, él decía que todos los hombres son mortales y que todos los griegos son hombres y que por eso todos los griegos son mortales. La segunda aportación sería la analogía política. La política fue otro campo de interés, además del que derivó varias aportaciones de Aristóteles durante toda su vida. La número 3 son los hallazgos en la medicina. En efecto, sus hallazgos en el ámbito de la biología dieron las primeras descripciones de las etapas del desarrollo de los órganos internos y las diferencias entre las venas y las arterias. La número 4 es la importancia de la observación en la ciencia. Dentro de las aportaciones de Aristóteles, esta es la más importante porque es cuando se observa lo que se desea comprender y el funcionamiento de las cosas, y lo utilizó como parte de su práctica más importante, que es el razonamiento. La número 5 sería la formación de la Tierra, que aunque aún existen personas partidarias de que piensan que la Tierra es plana,
Aristóteles, desde el siglo IV a.C., pudo argumentar y probar que eso no era cierto, que la Tierra era redonda. Como evidencia de uno de sus apoyos fueron las constelaciones y el movimiento de la Tierra con respecto a ellas. Asimismo, el tamaño de las estrellas en el cielo que dieron los indicios de su forma redonda. En el año 335 a.C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, que se llamaba el Liceo. Y a diferencia de los demás, sus clases eran gratuitas y su nombre proviene de que estaba ubicada en el recinto dedicado al dios Apolo, Liceo. A diferencia de la academia donde estudió Aristóteles, el liceo que él fundó, como dije, todas sus clases eran gratuitas y podía ir cualquier persona. Pero Aristóteles no solo era un simple naturalista, desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos y a partir de él formuló la primera teoría sobre la clasificación y la sistemática de los animales y una completa teoría de la ciencia y la metodología de la investigación científica. Gracias. Ok, muy bien. ¿Cómo se le es considerado a Aristóteles? De acuerdo a todo, excelente la información, muy buena, muy interesante conocer esto acerca de Aristóteles. Pero hay Como algo el muy padre de la importante. filosofía. Sí, se le considera el padre de la filosofía. Aparte, se le considera también el padre de la lógica simbólica. No sé si ustedes lograron investigar acerca de algo que él desarrolló. Creó algunos métodos sistemáticos para poder argumentar muchas cosas que nosotros a veces decimos. Por ejemplo, yo les decía, yo puedo decir algo que para mí quizás pueda ser verdad, ¿ok? Pero quizás para ustedes puede ser mentira. Entonces, Aristóteles aquí entra en un papel muy importante porque él dice, ok, ¿cómo puedo hacerle entender yo a la gente que esto es verdad? Porque yo lo considero verdadero. Entonces, para eso él creó algunos argumentos para poder desarrollar algunos métodos para que eso se pudiera realizar. ¿Ok? Creó métodos para que nosotros pudiéramos entender y pudiéramos argumentar. Entonces, por esa razón, nosotros hablábamos la vez pasada de que la lógica es algo de razonamiento, ¿verdad? Ayuda a nuestro razonamiento y por eso es que es considerado el padre de la lógica simbólica. Listo, chicos, gracias. Gracias, Cristina, gracias, Luna. Vamos con Mario y Aaron. Compartan pantalla. Creo que respectivo a lo de compartir pantalla, tuve un problema de que se me borró ayer cuando lo terminé, pero podemos exponer, no sé, podemos. El que se le borró, la diapositiva. Sí, es que no, se me olvidó guardarla y como Y tenía que Mario, ¿qué actualizar pasa? unos programas, entonces no pude. Pero Mario tenía que haberla tenido. Por eso son un equipo. ¿No? Mario. No, no la tengo. No la tiene. Ok, ustedes saben, ¿verdad? Puntos menos porque tenían que presionar. Listo, expongan pues. Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros le vamos a hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en el año de 1225 en el reino de Nápoles, dice, cerca de la actual provincia de ¿cómo se escribe? Frosinone, bueno, hijo del conde Lance y condesa Teodora. Es conocido popularmente como el Doctor Angélico. Santo Tomás de Aquino fue un reconocido teólogo y filósofo de origen italiano. Considerado como el máximo representante de la filosofía escolástica, dice, medieval. Se encargó de abordo y la perdurable
la reformación de la teología cristiana, perdón, la cual a duras penas había logrado recibir aportaciones relevantes desde los tiempos de San Agustín de Hipona, y es decir, durante los 8 siglos anteriores. Dice Mario. Yo sé un poco de la biografía de Tomás Aquino. Una Tomás pequeña Aquino parte. comenzó, sí, una parte de la biología. Tomás Aquino comenzó su formación de instituciones educativas y religiosas muy pronto. A los 16 años dejó la Universidad de Nápoles, de donde había estudiado con los dominicanos y franciscanos, que a la vez habían representado un gran desafío para él en el credo del momento. Tenía la intensidad de continuar su formación dominicana, lo que no apoyaron su familia. De hecho, los biólogos de Tomás Aquino dicen que la familia de él decidió encerrado durante más de un año en el castillo Rocaseca, donde él había nacido. Desde esa era, para evitar su ingreso a la orden, y también él también apoyaba lo que Aristóteles decía que era lógica. Ok, Muy joven. pronto. Permítanme, Aaron. Vamos a ver. ¿Qué encontraron ustedes acerca de los aportes que dio Aquino a la lógica? Eso quiero escuchar. Los aportes que ustedes encontraron acerca de la lógica. Porque sí, ustedes me pueden estar hablando acerca de Aquino, ¿verdad? Sí, fue alguien bien importante. Cuándo nació, cuándo murió, a dónde, ¿verdad? Y qué fue lo que él hizo de relevante, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de lógica simbólica. Yo los mandé que su información se tratara de lógica simbólica. ¿Cuáles fueron los aportes que dio Aquino a la lógica simbólica? Ok, los escucho. Creo que... Lo que yo realmente, lo único que yo hallé sobre los aportes, realmente eso solo fue, yo busqué, pues solo conté que él apoyaba lo que decían sobre lo que era la lógica y sobre otras cosas con sobre eso lo que yo puedo encontrar. No sé si a dónde encontrar algo más. Cuando yo acerca sobre la verdad, bueno, la verdad yo encontré que también aportó a la metafísica de ser como los fundamentos de la realidad, entre los otros frutos de su trabajo, como eran también la teólogo y los filósofos. La verdad, también el aporte fue también, como yo había repetido, de la reformación de la teología cristiana. El problema aquí
Es porque como era un fraile, entonces por eso el segundo aporte de él fue sobre la teología cristiana, pues para difundir mm, la teología, cómo explicar cómo era. Ok, ok. Se quedaron muy cortos con esta información ustedes. Muy cortos. Faltó. Faltó decir que Aquino siguió acerca de las investigaciones de Aristóteles. Y por eso con él nace lo que es la lógica aristotélica. ¿Ok? Como Aristóteles comienza y se le considera el padre de la lógica porque él hace una brillante, pero brillante investigación, ¿verdad? E incluso que se comprobó la investigación que Aristóteles hace. Pero aquí no viene y dice, ok, yo no soy conforme con eso, yo sigo investigando. Entonces a él ya después vino y empezó y nombró como lógica aristotélica. Ok, ahí nace la lógica aristotélica. Vamos, gracias. Para la próxima puedes buscar información más importante Sí, pero, y que su presentación. Vamos con Emily. Ahorita, profe. Alejandra. Ahorita, creo. Comience, Alejandra. Alejandra nos va a compartir la pantalla, profe. Es que tuvimos problemas. Ahí la pueden ver. Sí, gracias, Alejandra. Entonces, Alejandra comienza. Iniciamos ya, profe. Ok, bueno, voy a presentar. Buenos días, maestra, compañeros y compañeras. Bueno, perdón, buenas tardes, maestra, compañeros y compañeras. Mi nombre es Emily Valeriano, de 11º grado. Ana Rivas. Y el día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre Francis Bacon y uno de los aportes que él hizo a la lógica simbólica. Bueno, a ver, Francis Bacon nació el 22 de enero de 1561 en la ciudad de Londres, Inglaterra. Fue un eminente canciller inglés y un célebre filósofo. Al igual que él, su familia fue muy reconocida. Siguiente. Bueno, su madre, Cook Bacon, hablaba 5 idiomas y era considerada como una de las mujeres más ilustradas de su época. Y su padre, Sir Nicholas Bacon, fue nombrado guardián del Gran Sello por la reina Isabel I. Siguiente. Su formación estuvo a cargo de su madre y se basó en los principios del puritanismo calvinista. Estudió leyes en Londres, en el Trinity College de Cambridge. Mientras estudiaba, llegó a la conclusión de que los métodos empleados en el estudio y los resultados obtenidos eran erróneos desde su perspectiva. La filosofía necesitaba de un propósito concreto, pero ocupaba de nuevos métodos para alcanzar ese propósito. En 1576 ingresó en The Societate Magistrorum y unos meses después fue a Francia como agregado del embajador Sir Amyas Paulet. Eso le proporcionó una valiosísima experiencia política, ya que estaba a cargo de algunas comisiones diplomáticas. Para 1579 se regresó a Inglaterra y comenzó a ejercer su profesión de abogado. 6 años después consiguió ser magistrado y en 1584 logró permanecer en la Cámara de los Comunes. Durante 36 años se mantuvo como parlamentario y fue miembro de casi todas las comisiones importantes de la Cámara Baja, hasta llegar a convertirse en el abogado de la reina. Cuando Jacobo I fue nombrado monarca, asignó a Francis Bacon como procurador general en 1607, fiscal de la corona 6 años después y Lord Canciller en 1618. Después de esto se ve involucrado en un par de problemas políticos en donde lo acusan de desprestigiar al rey. Y luego en 1621 fue acusado de corrupción y maltrato a sus subordinados. Pero a pesar de todo logró salir de los problemas y con la fortuna que había acumulado durante su trabajo,
por fin pudo dedicarse a sus estudios en filosofía y ciencias. Murió en 1626 a causa de una investigación que estaba haciendo sobre la conservación de la carne en la nieve. Desde ese momento es considerado como uno de los personajes más importantes de la historia. A continuación, mi compañera Emily. Bueno, les voy a hablar sobre el método inductivo. El método inductivo proporciona al investigador datos generales partiendo de uno de los más detallados. El método inductivo se divide en 3 etapas, que son la observación de un patrón y la teoría. Vamos a poner de ejemplo un perro, digamos, a los perros. Digamos, la observación sería, se observan los perros, ¿verdad? La observación de un patrón sería de que se observa de que los perros mueven la cola. Y la teoría sería de que se ve que todos los perros del mundo mueven la cola. Como pueden ver, es algo muy lógico que todos sabemos por lógica que los perros mueven la cola. Entonces, este consiste en aquel procedimiento lógico formal que parte de principios universales y así lograr, y que luego aplica, estoy nerviosa. Y que luego aplica en hechos o datos concretos. Como les dije, que procede a la inversa. Como les dije, este parte de hechos o datos concretos para así inferir lógicamente conclusiones o generalizaciones de carácter más universal. Bacon intentó crear a través del método inductivo una herramienta práctica para analizar experiencias partiendo de características muy específicas o comunes entre los factores analizados y así llegar a unas conclusiones más generalizadas. A este gran filósofo se le conoce porque incluyó a la lógica el inductivismo, una fórmula que resultó de gran importancia en el desarrollo de investigaciones y una mejora en las hipótesis científicas. Gracias. Excelente. Vamos a ver. En su investigación ustedes encontraron algo que Bacon mencionaba mucho y era la palabra a priori. ¿No la encontraron? Okay. ¿Alguien sabe qué significa a priori? No. Prioridad. A priori. A priori. No viene de prioridad. Profe, Johnny nos lo mencionó, creo, pero no me acuerdo. Sí, él mencionó acerca de suposiciones a priori. Entonces, si yo digo suposiciones a priori, es antes de las que pasan las cosas, ¿verdad? Entonces, Bacon hacía bastante referencia a esto de a priori. Y es cierto, mencionaba bastante el método inductivo. Y aparte que también razonamientos deductivos. O sea, él decía, era necesario manejar este razonamiento deductivo, dice, debía observar y recolectar información del mundo que nos rodea y formular teorías basadas en esas observaciones. Era lo que Emily nos decía acerca de experimentos. Profe, yo tengo un ejemplo. Que no lo dije porque creí que iba de corta de tiempo, porque como teníamos que durar 2 minutos 30 cada una. Tranquila, hable. Bueno, terminen lo que van a terminar y si no nos ajusta el tiempo nos volvemos a conectar. Bueno, el método deductivo, un ejemplo por decirlo sería que esto se basa por premisas hasta llegar a una conclusión lógica. Digamos, la primera premisa sería de que todos los hombres son seres vivos. La segunda premisa sería como que Albert Einstein es un hombre. Por lo tanto, la conclusión sería de que Albert Einstein es un ser vivo. Así sería, digamos, el método deductivo. Un ejemplo, diría yo. Exacto. Y hay esa palabra que mencionó va a ser muy importante aquí en lógica, premisas. Okay, así que no se les olvide esa palabra premisas porque la vamos a utilizar bastante. Muchas gracias, chicas. Excelente. Gracias. Vamos, los que continúan, Diego y Axel. Nos quedan 10 minutos. Cualquier cosa nos volvemos a conectar. Okay. Nos comparte Axel, Diego.
Diego, Me dice que es un error en el Chrome, así me dice que es un error, que no sé qué, que no se puede y todo eso. pero puede... Pero si No, de verdad, tiene, mire, esperen. Pásamela, yo tiene- la voy a compartir. pasa de la luna por mientras vamos con Alison y Alejandra. Ahí está. Empiece Alejandra. Ya empezamos. ¿Sí? Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Alejandra. Alison Erazo, pero antes de comenzar les quería pedir una disculpa porque no me encuentro muy bien de mi garganta y espero que me logren escuchar bien. Bueno, Siguiente. el día de hoy venimos a exponer sobre George Bowl. ¿Quién es George Ball? George Ball nació el 2 de noviembre de 1815 en Lincoln, Reino Unido, hijo de Mary Ann y John Ball, zapatero. Tuvo 3 hermanos y falleció el 8 de diciembre de 1864 en Ballytemple Court, Irlanda. Pero, ¿quién fue George Ball? Fue un matemático y lógico británico como inventor del álgebra de Ball, que marca los fundamentos de la aritmética computacional. Ahora hablaremos sobre George Ball y el álgebra. Su primer contacto con las matemáticas lo tuvo gracias a su padre, quien le dio también la afición para la construcción de instrumentos ópticos. En 1854 publicó Investigación sobre las leyes del pensamiento, libro que trataba por completo de la lógica simbólica y su álgebra. Desarrolló un sistema de reglas que le permitían expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos con argumentos cuyos argumentos admiten 2 estados, que es el verdadero o falso por procedimientos matemáticos. Ale. Bueno, las reglas del álgebra de Boole. Boole fue capaz de incorporar la lógica, disciplina tradicionalmente dentro de la filosofía del campo de las matemáticas. A su corta edad, en su infancia, él desearía estudiar las humanidades. Cuando llegó a joven, él empezó a ser autodidacta y aprendió los idiomas de latín, griego, alemán, italiano y francés. Al volverse políglota, George Boole le llamó un poco la atención lo que es la teología cristiana, matemática y filosófica. Asimismo, estableciendo sus reglas y normas más importantes, como explica Rafael de Valo, George Boole creó los fundamentos de la lógica matemática mediante el álgebra que lleva su nombre, es decir, el álgebra de Boole, o también llamado teorema del álgebra booleana. Este sistema de símbolos, George Boole lo inició gracias a que por medio de su álgebra las personas pudieran comunicarse a través de esos símbolos y letras, lo cual representan las palabras, algunas palabras. El gran descubrimiento de volver a aplicar una serie de símbolos en los elementos y operaciones lógicas y hacer de estos símbolos y operaciones una elección cuidadosa, tuvieron la misma estructura lógica del álgebra convencional. En el álgebra de los símbolos pueden manipularse según las reglas fijas que producen resultados lógicos. Como pueden ver, este es el primer libro que George publicó, Las leyes del pensamiento, las teorías matemáticas de la lógica y la probabilidad. Con 16 años comenzó a ejercer como profesor auxiliar en el colegio en 1835. Publicó El también 8 alrededor de, perdón,
Seguí, Alison. Bien, publicó alrededor de 50 escritos y fue uno de los primeros en investigar las propiedades básicas de los números, tales como la propiedad distributiva que fundamentó los temas del álgebra. La influencia de esta lógica matemática tendría una evolución lenta. Si en un primer momento no parecía más que un intricado juego de palabras, más adelante se vio que era de lo más útil y hasta completamente indispensable para llegar a la matemática lógica. El 8 de diciembre de 1864, debido a un derrame cerebral, George Boole perdió su vida. Bueno, en conclusión, se podría decir que George Boole es uno de los padres tanto de las operaciones lógicas como padre también de la computación y símbolos, y gracias a su álgebra, hoy en día es posiblemente comunicarse lógicamente con el razonamiento y el análisis. Gracias. El carácter personal de Boole inspiró a todos sus compañeros a la estima más profunda. Se caracterizó por la modestia y entregó su vida a la búsqueda de la verdad. Gracias. Ok, se nos va a terminar el tiempo para las preguntas. Así que ahorita voy a terminar la reunión y se vuelvan a conectar para preguntarle a Alison y a Alejandra. Y así Diego nos exponga. Listo, se vuelvan a conectar al mismo link. Mismo link.